Revelemos secretos y las soluciones en nuestro caminar. Vitaminas para el interior. Puedes escuchar y la doctora Estela nos puede guiar. Bienvenidos a un programa más. Muy buenos días y sí, sean todos bienvenidos a este espacio que llamamos Vitaminas para el Interior con la doctora Estela. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días a todos. También un saludo muy cordial y un abrazote. Preparémonos para oír estas indicaciones que yo creo que son bien interesantes. Sí, porque ya todos estamos con esta cuestión de poner el altar de muertos. ¿Verdad? Estos momentos que muchos hacen en familia, que es toda una tradición. Comprar la flor de cempasúchil, el papel picado, las ofrendas, la comida. Es una tradición bellísima, pero que viene cargada de un significado, o sea. Claro. Eso. Un significado tanto para ellos como para nosotros, ¿no? Esto nos trae una representación bien bonita de lo que es el alma, de lo que es el espíritu, de cómo hacernos mejores personas, yo diría, ¿no? Porque en el hecho de hacer todo este ritual, también yo creo que va un poco de la sanación interior que traemos en cuanto a muchas cosas de las que nos hemos olvidado, de las que no le tomamos en cuenta, ¿no? Es esa como conexión, yo diría. Y más aún, doctora, hablando de que esto es para recordar a las personas que se nos adelantaron en el camino, pero que también a veces llega a ser un momento egoísta porque me duele su ausencia. Entonces no estoy haciendo nada que tenga que ver con esto del Día de Muertos. Ajá. Y aparte no me gusta, me pongo en un caparazón porque eso no me gusta, pero entonces dejamos de pensar en esas almas. Exactamente. Vamos a platicar de eso porque el día de hoy traemos este significado de las ofrendas, de los altares. Ese es el tema que vamos a estar compartiendo con la doctora Estela. De verdad que los invitamos a que se queden con nosotros, a que participen a través del WhatsApp de Soy 2281 40 74 70. Si tienen alguna duda, algo que vean en su altar y que digan, yo siempre lo pongo, pero ¿por qué lo estoy colocando? ¿Cuál es el significado? Y es que nosotros llevamos a cabo esta tradición que a veces no nos ponemos a pensar de dónde viene. Y de hecho, hablar del culto de los muertos o a los muertos era una celebración de vida para los aztecas. Esto como una forma de sentir cerca a los seres queridos. Y a diferencia del catolicismo, para nuestros antepasados, el lugar a donde iban los muertos no dependía de cómo hubieran portado en vida, sino de cómo habían muerto. Doctora, entonces, ¿qué representan las ofrendas? Bueno, mira, esta celebración tan mexicana, tan nuestra, donde se cree que las ánimas de los difuntos regresan al mundo de los vivos para convivir con familiares, para nutrirse de la esencia de los alimentos que se les ofrecen en los altares que hemos puesto en su honor. Las ofrendas son una especie de ritual, por eso hacía yo el hincapié. Es un ritual, una conexión entre ellos y nosotros. Representa la unión entre el viejo y el nuevo mundo, o sea, entre el que acaba de partir y el mundo en que nosotros tenemos. Cada persona en sus altares, de acuerdo con sus ideas, gustos y también de acuerdo con su economía, como estén, ¿verdad? Porque esto no quiere decir que voy a poner un altar con todo lo que ponía mi abuelita, porque si yo no tengo dinero, pues a lo mejor con que ponga algo significativo, con eso es importante. O también otra cosa que le digo, es que como no le puse tal y cual cosa, a lo mejor mi difunto está enojado. Pues fíjense que no. Para ellos lo importante es que tú los recuerdes, y si los recuerdas con una velita o con un vaso de agua, eso es más que suficiente, ¿no? Entonces dice, pero claro, ya cuando vamos a poner también el altar, muchas veces lo ponemos por nosotros mismos, ¿no? Por sentirnos identificados con esa parte de lo que son nuestras creencias, nuestras costumbres, ¿no? Entonces eso es lo que hacemos. Y también, ahorita que lo está comentando, doctora, lo que representa cada cosa. Eso es algo que nos llama mucho la atención. Bueno, a mí en lo personal, el saber por qué se pone tal vez las flores, las veladoras, algunos colocan incienso, el copal. ¿Qué elementos van dentro de un altar y qué significa? Bueno, como ya dijimos, empezaremos por una habitación donde se destina el espacio para una mesa o una repisa, la cual pues puede tener 2 niveles, ya sean para representar el cielo y la tierra, o incluso 3 niveles para agregar el concepto del purgatorio que tenemos nosotros, algunas religiones, ¿no? Vamos a hablar así. Después vamos a poner la fotografía o retrato o una imagen del ser querido,
a quien se dedica el altar. Si es el alma de un niño, pues se acostumbra a poner juguetes. Empezamos por el agua y la sal. El agua se dice que es para aliviar la sed de los difuntos después de su largo recorrido. Y la sal sirve para que el alma no se corrompa en su viaje de ida y vuelta, ¿no? Las veladoras, ya que esa luz va a guiar a los visitantes para que puedan llegar y para alumbrar su regreso. Las flores, sus colores y aroma adornan el lugar donde llega el difunto, ya que, por ejemplo, en el caso del cempasúchil, el amarillo es el sol que va a guiar su alma. Y los altares para niños también se colocan alelíes y nubes porque por ser blancas representan la pureza y la inocencia. El copal y el incienso limpia las malas energías del lugar, y eso no nada más en esta época, sino yo lo recomendaría en todo tiempo. Cuando quieran hacer una limpia de su entorno, bueno, copal e incienso para santificar los ambientes o para purificar o depurar de malas energías. Estos elementos eran ofrecidos también por los indígenas a los dioses, ¿sí? Entonces se dice que esto fue traído por los españoles, pero aún así son costumbres que yo creo que vale la pena tenerlas, retomarlas. Si no las hemos hecho nunca, bueno, pues este es el momento de empezar a hacer también a lo mejor nuestra depuración con incienso y copal, porque las fragancias ahora sí que hacen que en un momento dado despejan el lugar donde están, ¿no? Limpian al lugar de los malos espíritus. El pan de muerto significa la generosidad del anfitrión, lo que uno tiene para dar. El círculo que se encuentra en medio simboliza el cráneo, las canillas, los huesos, y el sabor azar es por el recuerdo de los ya fallecidos. El papel picado se considera también una representación de la alegría, del viento. Cada color tiene un significado diferente. Por ejemplo, el naranja se supone que es luto o duelo, vamos a llamarlo así. El morado representa la religión, el verde es para los jóvenes, el blanco es para los niños, el amarillo para los abuelitos, el negro significa el inframundo. El colorido del papel para decorar las ofrendas fundamentales, y también se puede colocar a veces como telas de seda o satín. Algunas personas incluso suelen poner ropa limpia, la ropa que usaba la persona, el difunto, como para hacerles entender, ¿no? Todavía conservo esto tuyo, todavía te tengo presente. Las calaveras o los dulces pueden ser de azúcar, de chocolate o de amaranto, y se adornan precisamente con colores para representar esa alegría, ¿no? Se considera sobre todo una alusión a la muerte y nos recuerda que esta siempre está presente. El distintivo que también le da el colorido es el sabor de las ofrendas, con esos dulces en forma de cráneo, hechos de azúcar o de amaranto, y a veces también se le puede colocar el nombre del fallecido. El perrito, como dicen, o el tepezcuintle, no debe faltar en forma de juguete en los altares de los niños, pues así sus espíritus se sentirán contentos al llegar. Y por último, la comida y la bebida. Se ponen alimentos y bebidas que eran del agrado del difunto para que éste los disfrute a su llegada. Así que si tú sabías que le gustaba la cerveza, pues ponle una cervecita, o ponle su cigarrito, o ponle su tequilita, ¿no? Algo que sea ese ritual bonito entre tú y esa persona a la que tú quisiste, a la que tú amaste. El momento para consentirlos. Exactamente. Ay, qué belleza, de verdad. Son detalles que podemos notar en el altar, pero que hay que darle ese significado y esa importancia y la necesidad de que estén ahí. Claro. Estamos comenzando con unas fechas bastante cercanas a nuestro corazón, son de mucha nostalgia también, pero que vamos a llevar esa nostalgia y ese recuerdo, algo bonito, algo que nos haga entender claramente lo que significan estas tradiciones y estas costumbres. También vamos a platicar qué sucede con la llegada de las almas, los días. Cada una tiene la llegada, esta visita que nos dan. También eso lo vamos a estar platicando. Entonces, esta solamente fue la primera parte del tema del día de hoy con la doctora Estela. Sigue en sintonía, escuchando Soy FM. En Vitaminas para el Interior con la doctora Estela, es jueves en donde la doctora Estela nos acompaña en la cabina de Soy FM y con el tema hablando de nuestras tradiciones, costumbres de Día de Muertos. Y es que se dice que nuestros muertos comienzan ya a dar señales desde antes del 1 y 2 de noviembre, que son como los días estipulados, pero llegan antes. ¿Cuáles son estos días en los que llegan las ánimas?
¿Cuál es el día ideal para colocar la ofrenda? Esa es la duda. Bueno, fíjense que dice que las ofrendas se colocan a partir de los días 28 de octubre, se prende la primera veladora y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas solas. También se reciben a los que murieron a causa de un accidente de forma repentina o violenta. ¿Sí? Y también el 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso de agua dedicado a los difuntos que han perecido que se han ahogado, ¿no? Entonces, ese va a ser el 29 de octubre para los difuntos ahogados. El día 30 de octubre se enciende una nueva veladora, se incorpora otro vaso de agua y además de un pan blanco para los que se fueron sin comer o tuvieron un accidente. Este día se recuerda a los olvidados y a los desamparados, los que no tienen familia, esos que mueren, pues ahora sí que en la indigencia, puede decir, ¿no? No hay familia que los recuerde. Y el día 31 de octubre se coloca otro vaso con agua, pan, fruta. Esto es para nuestros ancestros, bisabuelos, tatarabuelos y más. Los que están en el limbo y los niños que nunca nacieron. El 1 de noviembre está dedicado a los niños y el 2 de noviembre está dedicado a los muertos adultos. Oiga, doctora, y dentro de toda esta explicación bastante clara, también me recuerda que he oído hablar de las ánimas benditas del purgatorio. ¿Existen? ¿O dónde se encuentran? ¿Quiénes son? ¿Cuál es su función? Porque sí lo he escuchado y sí es la duda. Sí, mira, estas almas benditas, uno pensaría, bueno, deberían estar en el cielo si son benditas o qué cosa, o esa ¿no? Cuestión de ánimas suena como que algo negativo, algo malo. Exactamente. Esas, por así decir, bueno, esas almas son benditas realmente, y por qué están ahí o no, o por qué se les da ese nombre. Bueno, la palabra purgatorio viene del latín purgatorio, puede traducirse como que purifica y deriva a su vez. Vienen del verbo purgar, equivalente a limpiar o purificar. Las ánimas benditas del purgatorio son los espíritus buenos de las personas que vivieron en el plano terrenal y fallecieron, pero en su camino para entrar al cielo deben pasar por un proceso de purificación. Lo que deben limpiar son posibles deudas incumplidas en vida, imperfecciones o pecados no tan graves, por lo tanto quedan vagando en busca de la paz y la liberación. Yo diría que son las almas que nosotros anclamos, porque ya hemos hablado de que nosotros somos los que muchas veces las anclamos aquí, en nuestra necesidad de que estén con nosotros, que nos acompañen, ¿verdad? Entonces puede ser una madre por ahí que no hemos dejado ir y que en un momento dado le estamos pidiendo que si nosotros vivimos sintiéndonos indefensos, sintiéndonos deprimidos, qué sé yo, o con una mala racha y los jalamos, bueno, pues son esas almas. Aunque, pues de acuerdo a muchas religiones o la tradición católica dice que son espíritus que mueren y van al purgatorio. Yo no creo que haya purgatorio, la verdad. Así como tampoco creo que hay un pre-infierno donde se va uno a limpiar sus pecados. Para mí son almas de personas fallecidas que han tenido un apego y un arraigo a cosas materiales y son las que no terminan de irse. Y son cosas leves, ¿no? No es lo mismo un asesino que alguien que fue un mentiroso en vida, ¿no? Por decir así. Son seres que, como ya lo digo, viven apegados a cosas materiales y aún no han trascendido sus deseos terrenales. Y tienen mucho miedo de cruzar, ¿no? Siguen detenidos en el tránsito, en un estado de entender y purificar qué fue lo que hicieron para hacer una como expiación de sus faltas y liberarse. Entonces, esa es la manera como logran ascender a otros planos, porque ya hablamos de que hay diferentes planos. Entonces, ahora sí que a través de las oraciones que nosotros hacemos por ellas, ellas van pudiendo ascender, ellas van pudiendo lograr salir. ¿Sí? Esto es a través de los que aún viven. Nosotros somos los que los ayudamos, porque ellas no pueden hacer este proceso solas. Esto es, si les encendemos una velita para iluminar su camino, si les rezamos, si hacemos misas en su honor, rosarios, o simple y sencillamente si hablamos con ellas, ¿sí? Entonces, ellas logran ascender, pero lo más curioso es que también, como nos escuchan y como quieren devolvernos favores, cumplen estas peticiones
a aquellos devotos que han rezado por ellas. Y muchas veces las hemos visto con personas, al menos yo siempre fui muy devota de ellas, y luego me decían, oye, te vi, pero ibas con mucha gente y ya no te hablé. Y decía, ¿cómo? Pues yo iba sola. Ese día, no, es que yo te vi con 2, 3 personas. No, lo que pasa es que siempre estoy rezando por esos difuntos que, aunque no sean de mi familia, necesitan esa luz y necesitan esa tranquilidad para empezar a ascender, ¿no? Y entonces, doctora, hablando de las ánimas, por ejemplo, usted cuando les reza o les solicita algo, ¿cómo lo hace? Mira, te voy a poner un ejemplo pequeñísimo. Venía yo en un trolebús en aquellos años, en los 70s, que era cuando más estaba yo en contacto con ellas, y les decía yo, se empezó a bajar gente del trolebús. Ajá. Y a mí me dio miedo porque la calle donde yo me iba a bajar era muy solitaria. Subió una persona y se fue hacia la parte de atrás. Y yo dije, chihuahuas, pues ahora sí que a la hora que me baje voy a ser presa fácil de este tipo para venirse detrás de mí, ¿no? Uh-huh. Empecé a rezar, empecé a orarles, y en ese momento, pues yo iba con mucho miedo, pero caminé y vi que el tipo que venía detrás de mí, pero con toda intención de robarme, vi que el tipo llegó un momento en que se paró en seco, porque yo lo venía checando, ¿no? Ajá. Se paró en seco y se dio la vuelta y se regresó. Se fue. Y yo dije, ¿y ahora qué le pasó a no? Pues si venía tan decidido. así como, ajá. Y entonces en la esquina me encuentro una señora y me dice, oye, ese fulano como que se veía que venía atrás de ti, ¿verdad? Que era tu galán, me decía. Le dije, no, porque yo venía rápido y él venía rápido. O sea, eso me daba a mí saber que el tipo quería alcanzarme, ¿no? Dice, lo bueno fue que se acercaron esas señoras. Le dije, ¿cuáles señoras? Esas señoras que te hablaron. Le dije, yo no vi a nadie, no, yo venía sola. Sí, venían unas señoras ahí contigo. Dice, se acercaron a hablarte. ¿Qué vería él? No sé. ¿Qué vio la otra? Pues vio unas personas, ¿no? Y lo tomó como algo natural. Y como eso me han sucedido muchas otras cosas, pero esto lo comento porque a veces efectivamente sí nos ayudan, sí nos dan esa protección o ponen a alguien en nuestro camino para que nos ayude. O por ejemplo, en algún momento me comentó, doctora, de esta cuestión de cuando salimos de casa. Ajá. También nos queremos, sí, a mí me sucedió en otra ocasión también, que yo dije, bueno, nos vamos a ir de viaje, y era un tiempo en donde robaban mucho los departamentos, y me acuerdo que mi mamá dijo, oye, encárgale la casa a las ánimas benditas del purgatorio. Pues ahí me tienen rezando. Nos fuimos 3 días a Guanajuato. Cuando regresamos de noche, nos fuimos de día, nos fuimos a las 10 de la mañana, ¿no? Y regresamos a las 9 de la noche, y cuando regresamos vemos las luces del departamento prendidas, y lo primero, ya nos robaron. Y al subir nos encontramos que sí, que estaban las luces prendidas, pero al entrar automáticamente se apagaron. Y mi mamá, bueno, pues ¿qué pasó, no? Sí, Le claro. digo, es que ellas estaban cuidando este tipo de situaciones para que vieran que había gente en la casa. En la casa, sí. Y efectivamente en el departamento de abajo habían robado, pero en el nuestro no. Qué sorprendente. Ajá, y es entonces, que esto es con la fe y con el corazón que lo pidas. Exacto. Y así es como te Así escuchan. es como llegan y como te escuchan, Y ¿no? también son almas por las que en estos días hay que pedir. Por supuesto, vamos, y aquí ya empiezan otro tipo de clasificaciones, ¿no? Porque a veces eso es lo que nos hace tener un poco de miedo a acercarnos a este tema de las ánimas del purgatorio. Ay, ¿cómo yo le voy a rezar a unas ánimas? Porque sí se dice que hay otras que son un poco pesadas, como el ánima sola, el ánima creo de San Pedro o algo así, que son al menos los comentarios que yo he tenido, que sí son de dar miedo, porque mueven cosas, porque te hacen cosas o porque te exigen cosas, pero yo diría que eso ya vendría siendo como algo del bajo astral y que le hemos dado un significado incorrecto, creo yo, ¿no? Ok, vamos a platicar de esta parte en el siguiente bloque. Recuerden que estamos con la doctora Estela, estamos platicando del significado de las ofrendas, de los altares, y también vamos a regresar con esta cuestión de las ánimas, de las entidades que pueden llegar a ser malas. Son las 10:37.
Estela, estamos platicando y nos quedamos con este tema de las ánimas benditas, que si son malas, que si son buenas. Y también, doctora, con la duda de que si a estas entidades se les puede considerar del bajo astral. Ujú. Bueno, mire, yo en lo personal tengo la teoría que hay almas que están aún en tránsito, como les decía hace rato, y de acuerdo al estado mental en que han muerto es la vibración con la que están pasando al otro lado. Si es un alma confundida, negativa, resentida, con esa energía se van a presentar y eso es lo que va a ocasionar precisamente los disturbios. También creo que es la razón por las que las percibimos a veces con esa carga negativa, ¿no? Incluso cuando nosotros pensamos en alguien, fíjese, pongan a trabajar esa intuición, porque todos somos psíquicos. Lo que pasa es que no nos ponemos a desarrollar esa parte nuestra. Pero cuando nosotros pensamos en alguien, de inmediato, no sé si han sentido que nos llega una sensación de alivio, de angustia, de miedo, de lo que sea. Es más, si tú piensas a veces en un novio que fue muy tóxico, lo primero que te pasa es que te da un dolor de estómago, ¿verdad? Entonces, así pasa cuando pensamos en un ser que ya no está en este plano. ¿Qué energía nos llega? Porque esa es la energía con la que estamos entrando en contacto, ¿no? Por eso recibimos esa carga a veces negativa. Para mí, como ya lo dije, son almas confundidas y vibran en sentimientos de violencia, rencor y de venganza, tal como lo vivieron en la tierra. Las ánimas del purgatorio devuelven en favores si vamos nosotros y les pedimos, si vamos nosotros y pedimos por ellas, ¿no? Al salir del purgatorio se dice que entran al reino de los cielos y ellas empiezan esa transformación. Estas ánimas ahora se encuentran totalmente agradecidas por aquellas oraciones que hicimos y pedimos a Dios por su salida del purgatorio, del infierno. Yo diría, por su salida de ese estado de tránsito en el cual no entendían por qué estaban ahí detenidas, ¿no? Bueno, entonces aquí, según las creencias religiosas, es lo que se habla, de que es la salida del purgatorio. Yo he visto informaciones, como ya les he comentado, que están en una etapa de espera para revisar lo que hicieron en positivo o negativo cuando estuvieron en este plano. O sea, alguien en el momento que hace una oración por ellas pidiéndole, pidiendo algo, necesitamos explicar muy claramente, como si se tratara de indicaciones a alguien que conocemos, explicándoles también cuando las percibimos que estamos teniendo miedo de ellas, explicándoles que están muertas, que no hay castigo más terrible que el que ellas se han impuesto de acuerdo a sus sentimientos de negación o resistencia a dejar el plano material, pero que eso puede cambiar si se abren hacia la luz con solo pensarlo, con solo sentirlo, con solo desearlo. De todas formas van a tener cerca a sus familiares ya fallecidos, amigos, maestros, guías espirituales y sobre todo van a estar cerca de Dios, el Creador, ¿no? Entonces yo creo que cuando les explicamos eso es cuando ellas van a entender y tal vez en agradecimiento nos den alguna información que necesitemos saber. No crean que nos van a mandar dinero, ¿no? Eso no nos los van a mandar. Eso es por dinero express. Uh-huh. Esto es otra cosa. Esto es el hecho de que nos den ayudas uh-huh. en cuestiones que realmente nosotros necesitamos esa información, ¿sí? O no sé, a veces decimos, híjole, se me apareció mi ángel de la guarda y estaba ahí. También puede ser un ánima o un familiar muerto en forma de guía que esté junto a nosotros y que nos ayude. Pero como yo ya lo he dicho siempre, las entidades negativas las vamos a percibir precisamente por el miedo, por el terror, por cosas que no nos inspiran, pero aún así en esos momentos debemos de sacar la fortaleza para vencerlas, ¿sí? Para decir, pues tú no eres de este plano, tú no tienes nada que hacer aquí, a lo mejor estás equivocando la situación y crees que me vas a espantar. Pues sí me diste un poquito de miedo, pero ya no me das miedo. Yo sé que tú estás buscando la luz y te voy a mandar a la luz, ¿no? Y aquí entra también, doctora, cuando, por ejemplo, fallece alguien de la pareja, ¿no? O sea, exacto. Hablando con este amor de pareja, que es con quien duermes todas las noches, a quien ves y con quien te sientes en compañía todos los días. Ajá. ¿Qué pasa cuando se va tu compañero de vida? Porque ahí es en donde empieza esa parte de que pues la persona no lo quiere dejar ir
Claro. O sea, que es todavía esa necesidad de verlo, de sentirlo. Ajá. Y a veces interpretan algunos mensajes como de que esa persona amada Ujú. está manifestándose. Sí. ¿O qué pensamos con esto de que ahora ya no lo veremos más? Bueno, mira, creo que la parte más difícil de toda la relación de pareja es cuando la muerte sobreviene, haya sido de la forma que haya sido, pero hay que entender que la persona amada, o sea, llegas al concepto de que ya no está, pero está su ropa, su sillón favorito, sus objetos personales permanecen ahí en la recámara, ¿no? Y esta pena, esta tristeza, este deshacerse de las pertenencias del compañero de vida, creo que es lo más difícil que sucede. Pero fíjense que también muy difícil porque marca a muchas personas, que les hace llevar un duelo que lo comparte con toda la familia y lo vive toda la familia por años, ¿no? Algunos autores dicen que había que interpretar el hecho de despedirse de alguien tan querido como es una pareja, como si estuvieras en un aeropuerto y lo estás viendo que va a ir a vivir a otro país, ¿no? Y que las posibilidades de vernos o encontrarnos a menudo ya no van a ser así como tan fáciles, ¿no? Pero, o tal vez nunca más nos volveremos a ver o nunca pueda regresar a casa. Pero si empezamos por hacernos esa idea de que se va porque tiene una nueva misión, yo así lo diría, pues ya no lo sentiríamos tan terrible, ¿no? Sí me duele que se vaya, tengo que despedirlo, pero tengo que despedirlo de una manera diferente, distinta. El problema es que en la realidad, o como guste verse, hay dos tipos de muerte que no muchos acostumbran a contemplar o a ponerse a pensar. Ni siquiera cuando les dijeron que era el día más feliz de su vida, hasta que la muerte los separe, cuando les dijo el padre, sí, no pensaron que realmente algún día los iban a perder, ¿no? Entonces, esa muerte que sucede, no nada más se te muere la pareja, se muere una parte de tu vida con ellas, ¿no? No es como cualquier cosa, ¿no? Entonces, la parte más difícil de perder a la pareja después de estar casada con ella por un sinnúmero de años es que de un día para otro tienes que aprender a vivir sin ella. Y esa es ahí donde yo hago énfasis, verlo como si lo fuiste a despedir al aeropuerto, ¿no? Entonces, lo que has construido con esa persona, tus hijos, tu hogar, una familia, pero cuando llega el evento de la muerte todo se derrumba. Y superar la muerte de una pareja también tiene que ver con el proceso de hacerse cargo de uno mismo, porque las personas se convierten en sobrevivientes, lo que implica que tenemos que cambiar de estilo de vida, perder tu compañero de historias, aquel que habías elegido para ese viaje por la vida. Y la persona recientemente que ha enviudado se mantiene al mínimo, no duerme, no come, no siente, duerme con las prendas personales del ser querido bajo la almohada. La persona amada ya no está, pero su ropa, su sillón favorito sí. Más cuando toca deshacerse de las pertenencias del compañero de vida, es algo tan duro que en otros momentos recurrimos al closet todavía buscando los recuerdos, ¿no? Así que después de un largo, pero sobre todo doloroso proceso de duelo, comienza a pasar esa situación por nuestra mente. ¿En qué estamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo le damos la vuelta a esto, no? Lo único que ha quedado aquí son muchos escombros y de ahí uno se tiene que levantar. Y se tiene que levantar por los hijos, ¿no? Se tiene que levantar porque hay familia y sobre todo por ti misma. No empieces a pensar en los demás, empieza a pensar en ti, cómo voy a retomar mi vida. Que si los vas a volver a ver, por supuesto que sí es posible volverlos a ver. Hay muchos que regresan a comunicarse y hay testimonios de infinidad. Casi muchos hablan de que pueden sentir al cónyuge en la cama, del lado donde acostumbraba a dormir, pueden percibir su loción, sus pasos, alguna cosa en particular que a la que afecta a la persona. Y por favor no piensen que están enloqueciendo. Es natural, es como ya dijimos, es el proceso de despedida de ellos y el nuestro. Así que se tiene que ir poco a poco diluyendo esa energía. Pero de que es cierto, de que pueden llegar, de que pueden estar, si vienen más cuando nos quedamos muy desolados, muy tristes, no podemos superar el duelo, vienen a consolarnos. Aunque también les recomiendo no dejarlos anclados, porque si ellos están pasando a otra esfera de su vida, es precisamente para evolucionar.
Eso principalmente. Como humanos, pues tenemos mucho a negarnos a las despedidas, a negarnos a esta parte de la ausencia. Lo sufrimos, duele, pero lo sufrimos. Así es. Entonces llega a ser este punto en el que no los dejamos descansar, en el que estamos enganchándolos a este mundo en el que ellos ya no deben de estar y que ya no Exacto. pertenecen. No, y yo he visto personas que te juro que en el closet tienen todavía colgadas la ropa, ¿no? O tienen las cenizas, como ya hablamos el otro día, de si es bueno no tenerlo. Pero a fin de cuentas no estamos haciendo nuestro proceso de duelo y no estamos dejándolos partir. Entonces esa es la parte que tenemos que reaccionar y decir, a ver, ¿qué estoy haciendo con esto? Cuando yo tengo la consigna de vivir, me deja él la consigna de hacerme cargo de mí misma, la consigna de empezar otra nueva vida que ya me toca, porque ese fue nuestro acuerdo. Recuerden esto, venimos con acuerdos de vida. Entonces sabemos cuándo vamos a llegar y cuándo tenemos que partir. Y si tú le estás deteniendo a alguien que no se vaya y que no se vaya y que no se vaya, lo único que estás haciendo es entorpecer su evolución. Porque es como cuando no dejas ir al hijo a estudiar otra parte del país, ¿no? O a algún lugar del extranjero. Ay, no, ¿cómo se va a ir mi niño si yo lo tengo que cuidar? Pues no, fíjate que no. Ya terminó una etapa, tiene que seguir con otra y tú también tienes que seguir con tu vida. Vamos a platicar más de este tema en Vitaminas para el Interior. Recuerda, estamos con la doctora Estela. Y doctora, nos quedamos pendientes con el tema de cuando pues en la pareja uno de los dos fallece, cómo es esta ausencia, cómo se vive el duelo de la muerte, porque comienza, como lo decía al final, esta parte en donde se siente que se ve a la persona, que se sueña, que llega, que se recuesta en la cama, que son cosas que llegan a haber relatado algunos, que lo han visto, que ha sido una cuestión en donde sueñan a menudo con esta persona, que a veces pareciera real, o sea, que hasta los sueñan en el mismo espacio donde llegan a visitarlos. Sí. ¿Esto será producto de la necesidad de verlos o ya es un fenómeno paranormal? Bueno, yo creo que ahí van dos cosas, ¿no? Uno, el hecho de que tenemos esa necesidad y los llamamos con la mente. Y otro, que efectivamente es un fenómeno paranormal, porque en ocasiones se hacen presentes, ¿no? Puede ser que el dolor nos haga ver y desear cosas que no existan, pero hay infinidad de testimonios que hablan de esos encuentros de almas después de muertos, donde vienen a despedirse o a consolar al deudo. Después esas imágenes con el tiempo van desapareciendo una vez que han transcurrido varios meses, y siempre y cuando el deudo haya entendido que el otro ya está en otra fase de vida. O sea, ya haya ido superando en su duelo esa parte de la negación, esa parte de la aceptación. Eso nos hablaría, no que el duelo está concluido por completo, sino de que se ha ido digiriendo el proceso de una forma más natural y normal, ¿no? Yo estoy de acuerdo, nunca vamos a olvidar a aquellos que hemos querido desde el alma, ni ellos a nosotros, eso no es así. Y por lo regular siempre van a estar presentes, porque creo que el amor después de la muerte se transforma en un sentimiento mucho más profundo, algo que podemos sentir con solo cerrar los ojos e imaginar que está frente a nosotros. Los vamos a amar de otras formas más bonitas y reales, tal cual fueron ellos. ¿Y qué quiere decir eso? Que sí existe esa conexión, ¿no? El asunto es aprender qué se puede hacer con el dolor y cómo canalizarlo a través de no estar pensando tanto en la ausencia, sino de cómo reconstruirnos de nuevo, ¿no? Yo sé que cuesta mucho empezar o salir de un duelo, de una situación de estas, pero hay que irse dando poco a poco pequeños pasos y espacios para reconstruir la vida. Si los invitan a tomar un café, a ver una película, a dar una caminata alrededor de la cuadra, yo creo que son los primeros pasos por empezar a buscar esa compañía, ¿no? Hay gente que relata que el enorme porcentaje de personas viudas dicen que seguían en el sentimiento de duelo profundo porque no tenían a nadie con quien conversar, ¿sí? Sobre todo el hecho de empezar a que los sacaran de ese mundo de dolor y de tristeza, ¿no? Entonces se necesita actuar sobre todo velozmente en este tipo de casos,
porque hay niños pequeños muchas veces a su alrededor, y para que ellos también no se pierdan en esa confusión que nosotros traemos, en ese shock en el que estamos inmersos y que no queremos salir, porque a veces pensamos que si salimos de un duelo ya vamos a olvidar al difunto, y eso es una mentira. A ese no lo vas a olvidar nunca. Ese va a estar más metido en tu corazón, ¿sí? Aquí lo que se trata es de que tú tienes una consigna, seguir con tu vida, te guste o no, porque ese fue el pacto. Y más si tienes hijos, bueno, pues es el momento también de reorientar y recanalizar toda esa energía de dolor en algo que sea de vivir, ansias de vivir, ganas de volver a comenzar, ¿no? Entonces, porque de otra manera pierden el norte ellos y nosotros todo lo demás, ¿no? Entonces, se necesita actuar velozmente para que los niños puedan entender ese proceso y sobre todo puedan superarlo. Y también en ocasiones hasta hacemos que ellos mismos se alejen de la familia, o nosotros mismos nos alejamos de la familia, de los amigos. Haces un mundo aparte y eso nos habla de mayor soledad, mayor ausencia, un duelo no terminado, y por eso se les recomienda que empiecen a relacionarse con otros. Es probable que incluso empiecen a tener una nueva ilusión por la vida, que retomen algunas metas y que sobre todo hagan nuevos proyectos, ¿no? Realicen esos proyectos que a lo mejor no pudieron hacer en su momento. Es donde uno debe de plantearse tener nueva pareja, quizá. ¿Por qué no? Porque a veces decimos, no, yo nunca voy a volver. A ver, espérate, no vuelves porque no quieres, o no vuelves porque no quieres sustituir, y tú no vas a sustituir a nadie, ¿sí? Hay que empezar a reintegrarse pronto, y esto puede ser, también implica el hecho de que llegue una nueva pareja a nuestra vida. Lo importante es verse con recursos suficientes para protegerse del contagio de aislarse y aislar a los demás familiares, porque estamos de luto. Y un luto a veces pertenece 20 años, aún ya que ya no está el desaparecido, ¿no? El duelo es un proceso que se tiene que aceptar, sobre todo en la viudez. Y cuando eso por fin pasa, uno se da cuenta de muchas cosas, como que por primera vez en la vida tenemos independencia y nos hacemos cargo de nosotros mismos. Entonces yo les doy 6 consejos para recoger las pertenencias de tu ser querido fallecido sin derrumbarte. Pide ayuda. Haz un poco cada día. Elige qué vas a conservar y qué vas a regalar o qué vas a desechar. Pregunta qué desean guardar tus demás familiares. A lo mejor tus hijos quieren guardar, no sé, el lapicero de papá o las chanclas, qué sé yo. Y lo que tú creas, lo que tú consideres que no tiene sentido que esté ya ahí, dónalo a una organización benéfica. Designa una caja para los objetos en duda. Esos que están entre que sí lo doy, no lo doy, o que sí se quede fulano con él. Bueno, porque a veces también llegan los hermanos, la familia, y dice, oye, yo quiero que me regales esto de mi hermano o de mi hijo. Y uno como que duda, ¿no? Si se lo doy o no se lo doy. Entonces, si tienes dudas, ponlo en una caja y espera y guárdalos en un lugar donde no tropieces con ellos a menudo, los veas al menos hasta que ya haya pasado un tiempo, hasta que ya empieces tú a elaborar esa parte más fuerte de tu duelo en la que tú te estás haciendo dueño de ti mismo. Son 6 consejos que hay que anotar, que hay que llevar a cabo si te encuentras en ese proceso, o que en algún momento yo creo que todos nos encontraremos por la pérdida de algún ser querido. Sí, también puede ser aplicado para un padre, una madre, un hijo, lo que haya sucedido, ¿no? Pero sobre todo eso, si queremos salir rápido del duelo, y no es que yo quiera salir y me urja, sino porque cuando tengo familia yo la puedo llevar precisamente a esa parte de mi dolor en la cual estoy arrastrando no a 1, a 2, a 3, a 10, a todos, ¿no? Y mucho ojo con eso, porque eso se puede convertir después en algo no tan sano, diría yo, ¿no? Porque giran en torno al que se murió y no giran en torno a la vida que deben de hacer ellos mismos, deben de empezar a hacer, ¿no? Es cierto, vivimos más en el pasado, en lo que fue, y es triste, pero hay personas que viven toda su vida a partir de que terminan con esta relación por la muerte, que pasan los años y siguen en el duelo, 20 años, ¿no? Bueno, imagínate que hay personas que hacen como dicen, el altar de muertos, lo tienen ahí presente en su casa porque tienen las fotografías de todos los que se murieron en el salón principal. Sí.
No, y eso es algo muy fuerte. Vamos, tener una energía ahí, ¿no? exacto, vamos a ser conscientes de lo que estamos haciendo. Sabemos que la pérdida duele mucho, pero también el egoísmo de dejar el alma De no descansar. dejar partir. Sí, De no dejar partir. que siga su camino. Sigue con música aquí en Soy FM 98.5 con la doctora Estela en Vitaminas para el Interior. ¿Tienes alguna duda? WhatsApp 2281 40 74 70. La última parte, casi la última parte del programa Vitaminas para el Interior con la doctora Estela. Y viene una pregunta, doctora, referente a este tema de Día de Muertos, Sí. sobre la reencarnación. ¿Existe la reencarnación? Bueno, se dice que la resurrección en los católicos sostiene el siempre anhelado deseo de poder renacer, ya sea en nuestros propios cuerpos, como en el caso de los avances científicos que se están dando ahora en torno a la criogenización, o en uno nuevo. La reencarnación en algunas creencias orientales también lo toca el tema, ¿verdad? Se dice que la reencarnación viene siendo una opción para los que no hacemos bien las cosas y volver a entrenarse para hacerlas mejor, pero que de igual forma a nadie obligan a venir aquí, como se dice en algunas doctrinas. Pues nosotros estamos siempre con el libre albedrío. Solo las almas que no han terminado sus experiencias se les devuelve, como es en el caso de las experiencias de premuerte. O sea, aquellos que se van por unos segundos y regresan, ¿no? Creer en la reencarnación del alma es como decirte que no estás solo. Así lo ve el Instituto Pew. Realizó una encuesta recientemente y reveló que más del 27% en el caso de los norteamericanos creen en la reencarnación. Yo no sé los mexicanos si creemos o no en la reencarnación, pero yo pienso que hay muchos que ya estamos dentro de esa idea, de esa filosofía de que puede ser. ¿Por qué? Porque hemos tenido algunas experiencias y ahorita vamos a recordar una de ellas. Aunque es un tema polémico y difícil de explicar, lo cierto es que muchas personas presentan comportamientos y sensaciones que indican que ya han tenido experiencias de vidas anteriores. Cierto o no, sea verdad o mentira, los expertos aseguran que las principales manifestaciones de la reencarnación son tan interesantes, ya que en muchos de los casos han resultado ciertas por los datos dados de las personas que lo han vivido, incluso que las han ayudado a sanar algunas partes que no entendían de sus vidas, sea de cuestiones físicas o de cuestiones emocionales, ¿no? Y de hecho, doctora, todos los que creen o creemos en la reencarnación, se dice que en cada vida aprendemos de las experiencias, aunque luego no seamos muy conscientes, ¿verdad? Se nos olvida. De lo que hacemos, como que conservamos el aprendizaje de una forma sutil e intuitiva. ¿Será acaso entonces que la intuición es una característica para decir que uno ya ha vivido en otros tiempos y que es un alma vieja? Bueno, yo en lo personal sí creo en la reencarnación, ya que he tenido testimonios al respecto, aun cuando en ese tiempo no tenía ni idea de eso. Sí, y la verdad, creo que una alma vieja es aquella que viene con más sabiduría y experiencia de vida, porque la ves actuando muy seguras de lo que deben hacer. Las almas jóvenes, por el contrario, tienen mucho que aprender y le corresponde esta situación a personas que son muy sociables, muy alegres, que la pasan muy divertida, pero que no toman mucha conciencia de algunas cosas. Esas características que se asocian a lo juvenil caracteriza a quien no ha vivido tanto. Y al contrario, las personas que han reencarnado muchas veces prefieren estar solas. Les gusta más reflexionar, la meditación, aprender cosas nuevas. Se van más a lo profundo, ¿no? Pero aquí vamos a empezar a ver qué es lo que sucede con esas situaciones de reencarnación que en un momento dado a muchos les asalta. ¿Por qué tengo esa sensación de cosas ya vividas? Aunque hay explicaciones científicas, la sensación de haber vivido una situación con anterioridad se trata a veces de un pequeño desfase entre la memoria a corto y largo plazo. Para otros es una señal de lo que ya han tenido una vida pasada, porque ellas manifiestan incluso haber tenido sueños que se repiten una y otra vez. Muchas personas afirman haber experimentado en esos sueños sensaciones específicas de haber estado en lugares determinados, incluso que no conocían, o de encontrarse con una persona que creían que ya la conocían de mucho tiempo, aunque dicen, no sé en qué parte haya sido, porque pues yo apenas me la vengo encontrando, pero siento que la conozco de años, ¿no?
Y también puede venir imágenes de vidas anteriores que regresan de alguna manera para quedarse allí en nuestro inconsciente, que te están hablando de que algo pasó, algo sucedió, dónde lo viví, cómo fue. Y yo creo que eso siempre, pues como que inquieta, ¿no? También hay otra situación en la que dice uno, yo siento que no pertenezco y no me adapto a esta vida que vivo, ¿no? Como que la realidad suya no pertenece a lo que ellas creen. Un sentimiento que a veces resulta muy angustiante porque tienen añoranza de algo que realmente no conocen. Se cree que puede ser una señal de lo que la persona ha vivido muchas vidas antes, que la han marcado en lo profundo y de su alma, en el ansia de regresar a ellas. También hay atracción en ocasiones por alguna época, por algún lugar, por alguna forma de vestir. Posiblemente conozcas a una persona que siente mucha curiosidad por un país, o colecciona música, o colecciona adornos, películas, libros, no sé, son fanáticas del Antiguo Egipto o de los años 20, de algún país en especial, ¿no? Para muchos es también otra de las señales que la vida les ha marcado y que está ligada en este contexto a vidas pasadas. Y también existe otra cosa, los miedos inexplicables. Quienes creen en la reencarnación sostienen que las experiencias fuertes de vidas pasadas, como episodios de violencia o la forma en que han muerto, pueden ser responsables de los miedos y fobias que no podemos explicar en esta. Quienes más vidas vivieron, más reacciones tienen de estas inexplicables, y que tienden sobre todo a experimentar a menudo el hecho de decir, híjole, no sé qué me pasa, pero siento que ya lo he vivido, o que en algún momento estuve en una situación así. Así que yo les diría, ¿ven en algunas de estas señales? ¿Has sentido que ya has vivido algo? ¿Te atraen cosas y no sabes por qué? Tal vez sea porque eres un alma vieja. Le puedo responder, creo que sí. Doctora, sí, son cuestiones que se piensan, que a veces uno siente. Yo también puedo decir que creo en la reencarnación, en estas vidas pasadas, en la cercanía que puedes tener con ciertas personas porque vienen junto con tu alma, ¿no? Dentro de cada generación. Y es una maravilla el poder entender que después de la vida y después de la muerte hay vida. Exacto. Entonces, yo tengo muchos testimonios en el sentido de cosas que me han pasado y me han sucedido, pero después del corte vamos a hablar de algunos testimonios. ¿Les parece bien? Me parece perfecto para poder cerrar el tema, y ya saben, alguna duda, aprovechemos que la doctora Estela puede responder al 2281 40 74 70. Esta es la estación. Programa del día de hoy hablando de estas tradiciones, del significado de lo que conlleva el altar de muertos, y también hemos terminado en algo muy interesante, hablar de la reencarnación. De hecho, doctora, nos llegó un mensaje en donde nos dicen: hola, buenos días, saludos, muy buenos los temas, y de la reencarnación muy cierto, es un permiso para regresar. Así es. Es lo que algo nos bonito, comentan. ¿verdad? Sí, también nos dice, eso lo dijo Roberto. También aquí Nancy nos dijo: doctora, muy buenos días. Buenos días. Gracias por esos consejos para poder despedir a alguien que ha fallecido. Yo de verdad he estado sufriendo mucho porque mi madre se fue hace unos meses. No he querido tocar su habitación, pero creo que es momento. ¿Y me podría compartir, por favor, los 6 pasos? Gracias. Bueno, en el 22 81 84 77 90, si me mandas un mensajito, te lo repito y así ya te queda ahí para que sepas cómo vas a hacerlo. Y muchas felicidades por dar este paso, ¿eh? De verdad, te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, doctora. Estos son los mensajes que han llegado, y de verdad gracias por comunicarse, gracias por ser parte del programa, por no perdérselo, porque sí, algunos ya los vamos identificando y ya están con nosotros semana con semana. Y también nos quedamos pendientes con esta parte, doctora, de algunos ejemplos. Bueno, vamos a hablar primero del testimonio de las ánimas benditas del purgatorio, que me está recordando una amiga que justamente yo había salido de viaje de la Ciudad de México, había ido a visitar a mis familiares a un lugar que se llama Loma Bonita, y resulta que ella me habla por teléfono y me dice: necesito ir al departamento, porque ella era mi roomie, necesito ir al departamento porque voy a recoger unas cosas y no traigo llaves.
Entonces yo le dije, se va a quedar un primo mío ahí en el departamento estos días porque le queda más cerca el trabajo. Entonces resulta que esta chica habla, le dije, ponte de acuerdo con mi primo y pregúntale a qué hora va a estar ahí para que pases y te abra. Dice, bueno, está bien. Entonces habla ella al siguiente día y dice que le contesta, dice, recuerdo que cuando hablé al departamento me contestó tu abuelo. Y al oírlo, lo supe porque era una voz, su forma de hablar era la voz de una persona de edad. La persona le dijo que ella pregunta por mí y le dice él, no está, no se encuentra, está en Loma Bonita. Y le dice ella, sí, pero ¿quién eres tú? Y le dice, yo soy el cuidador del departamento. Inmediatamente se cortó la comunicación. Ajá. Entonces me habla y me dice, oye, ¿quién se metió al departamento? Porque no está tu primo. Yo creo que está alguien. Le dije, a ver, voy a hablar porque no puede ser, déjame ver qué pasó. Yo hablo a mi primo y me dice, no, yo no fui, porque siempre hubo una persona que me iba a dar ride a mi trabajo todos los días, esos días, y ya no hubo necesidad de irme a quedar a tu departamento. Pero de que hubo alguien allí cuidando ese departamento, era él. Era mi abuelo. Yo dije, lo asocié por las palabras que dijo, que era el cuidador, porque así decía mi abuelo cuando estaba en la casa. Decía, soy el cuidador de ¿cómo se llama? De la tienda. Soy el cuidador de la casa. Entonces yo supe que era mi abuelo. Ahora, hablando del tema de reencarnación, cuando mi hija tenía, yo creo que 3 años más o menos, empezó a hablar, me decía, mamá, yo te escogí a ti. Y yo le decía, ¿pero cómo? Sí, a mí, dice, hace cuenta que yo estaba allá en el cielo y abrieron una ventanita y me dijeron, ¿quiénes quieres que seas tus papás? Y yo dije, quiero que sean ellos. Y nos quedamos así como que, a ver, ¿y cómo supiste que éramos nosotros? Porque estaban acostados en una alfombra y estaban como comiendo algo. Y yo recordé que efectivamente el día que ella fue concebida nosotros estábamos acostados en una alfombra, ¿sí? Entonces, todos los datos que ella me dio eran efectivamente lo que yo había pasado. Del lugar. Lo curioso era que mi hija cuando vino se ponía algo hace cuenta, encontraba un trapo y se lo ponía en la cabeza. Y yo le decía, ¿pero y por qué te pones eso? Dice, porque yo siempre lo he traído. Y yo decía, pero no puede ser eso. ¿Cómo va a ser si tú pues apenas estás llegando? Tú no, sí, tengo que ponerme mi túnica, no decía ella túnica, ella decía, en la cabeza tengo que taparme mi cabeza, ¿sí? Y siempre andaba con la cabeza tapada. Fueron así como 1 año, 2 años, hasta que ya después se le fue yendo esa cuestión, pero su atractivo hacia las cosas de Egipto y de cosas así. Ella decía, yo creo que yo viví esa época, mamá, porque yo me siento muy identificada allí. Y yo también me siento de alguna manera identificada con esas cosas, aunque nunca me había puesto a pensar hasta que el momento que ella lo empezó a referir. Entonces, de que hay situaciones, tenemos que ser muy, ¿cómo dijera yo? Muy observadores. Muy observadores, porque todo en la vida tiene un significado muy profundo, que si empezamos a analizarlo nos vamos a dar cuenta que eso nos haría más fácil la existencia, podríamos comprender de inmediato y podríamos liberarnos, ¿no? Entonces sí creo yo que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, es parte de lo que tenemos que llevar a cabo para que logremos tener una vida más tranquila, más relajada, más feliz y sobre todo para dejarlos descansar y saber que a pesar de que están lejos o no tan lejos, están mucho, muy cerca de nosotros. Exacto, más allá de que están tan lejos que ya no los vemos, los podemos sentir. Y eso pero además, yo creo, les voy a dar un consejo, sobre todo no tengan miedo, no tengan miedo de enfrentarlo. No tengan miedo de eso que se está acercando a sus vidas, aun cuando sientan que es algo extraño, enfréntenlo. Sobre todo enfrentar. Esa es la manera de poder empezar a, como dijéramos, exorcizar fantasmas. Hay que hacerlo y espero y sé de verdad que este programa ha ayudado mucho, porque cada vez nos quedan más claras las cosas referentes a este tema y ha sido todo un mes hablando desde el momento en el que sucede la muerte, el fallecimiento, cómo reacciona el cuerpo, el alma,
cómo es que también los familiares, las personas que tienen esta pérdida, pueden trabajar con este duelo. Ha sido todo un complemento y pues vienen estas fechas, doctora, que son bastante cercanas a la muerte, y yo creo que con toda la preparación que hemos tenido, ya vamos a verlo de manera diferente. Claro que sí. ¿Y qué recomendación le da al auditorio al encontrarse con estos días tan fuertes enérgicamente? Sobre todo también? que hagan ese ritual de conexión. Ok. Sí, algo bonito, aunque sea sencillo, pero que se haga de corazón. Es una vela, es un vasito de agua, pero de corazón lo estoy haciendo para recibir a mi familiar y para de alguna manera sentirme en esa conexión que él me está cuidando. Y saben que para todos aquellos que no han oído los anteriores programas o les faltó algo o tienen alguna duda, están en YouTube. Este va a salir mañana. Este programa lo subimos mañana, pero los 3 anteriores ya están en YouTube para que lo puedan oír. Si hay alguna duda, al 2281-847790, mándenme un WhatsApp y yo les contesto, yo les respondo sus dudas, ¿ok? De igual manera, alguna atención, terapia, alguna cuestión que quieran también platicar con la doctora, pueden hacerlo. En redes sociales, ¿cómo se encuentra, doctora? Estela, intérprete de lo desconocido. Muy bien. Agradecemos, doctora, que haya estado con nosotros, que nos haya compartido este tema, y estar también muy atentos del canal de YouTube, en el cual el día de mañana se va a compartir este programa, que estuvo buenísimo. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, un abrazo y bonito fin de semana. Pasado. Del lugar. Lo curioso era que mi hija, cuando vino, se ponía algo se ponía, hace cuenta, encontraba un trapo y se lo ponía en la cabeza. Y yo le decía, pero ¿y por qué te pones eso? Dice, porque yo siempre lo he traído. Y yo decía, pero no puede ser eso. ¿Cómo va a ser si tú pues apenas estás llegando? Tú no. Sí, déjame tengo que ponerme mi túnica, no decía ella túnica, ella decía, en la cabeza tengo que taparme mi cabeza. Sí, y siempre andaba con la cabeza tapada. Fueron así como 1 año, 2 años, hasta que ya después se le fue yendo esa cuestión, pero su atractivo hacia las cosas de Egipto y de cosas así. Ella decía, yo creo que yo viví esa época, mamá, porque yo me siento muy identificada allí. Y yo también me siento de alguna manera identificada con esas cosas, aunque nunca me había puesto a pensar hasta que el momento que ella lo empezó a referir. Entonces, de que hay situaciones, tenemos que ser muy, ¿cómo dijera yo? Muy observadores, porque todo en la vida tiene un significado muy profundo, que si empezamos a analizarlo nos vamos a dar cuenta que eso nos haría más fácil la existencia. Podríamos comprender de inmediato y podríamos liberarnos, ¿no? Entonces sí creo yo que es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, es parte de lo que tenemos que llevar a cabo para que logremos tener una vida más tranquila, más relajada, más feliz, y sobre todo para dejarlos descansar y saber que a pesar de que están lejos o no tan lejos, están muy cerca de nosotros. Exacto, más allá de que están tan lejos que ya no los vemos, los podemos sentir. Y eso pero además, yo creo, les voy a dar un consejo, sobre todo no tengan miedo, no tengan miedo de enfrentarlo. No tengan miedo de eso que se está acercando a sus vidas, aun cuando sientan que es algo extraño, enfréntenlo. Sobre todo enfrentar. Esa es la manera de poder empezar a, como dijéramos, exorcizar fantasmas. Hay que hacerlo, y espero y sé de verdad que este programa ha ayudado mucho, porque cada vez nos quedan más claras las cosas referentes a este tema, y ha sido todo un mes hablando desde el momento en el que sucede la muerte, el fallecimiento, cómo reacciona el cuerpo, el alma, cómo es que también los familiares, las personas que tienen esta pérdida, pueden trabajar con este duelo. Ha sido todo un complemento, y pues vienen estas fechas, doctora, que son bastante cercanas a la muerte, y yo creo que con toda la preparación que hemos tenido, ya vamos a verlo de manera diferente. Claro que sí. ¿Y qué recomendación le da al auditorio al encontrarse con estos días tan fuertes enérgicamente? Sobre todo también? Que hagan ese ritual de conexión. Ok. Sí, algo bonito, aunque sea sencillo, pero que se haga de corazón. Es una vela, es un vasito de agua, pero de corazón lo estoy haciendo para recibir a mi familiar
y para de alguna manera sentirme en esa conexión que Él me está cuidando. Y saben que para todos aquellos que no han oído los anteriores programas o les faltó algo o tienen alguna duda, están en YouTube. Este va a salir mañana. Este programa lo subimos mañana, pero los 3 anteriores ya están en YouTube para que lo puedan oír. Si hay alguna duda, al 22 81 84 77 90, mándenme un WhatsApp y yo les contesto, yo les respondo sus dudas, ¿ok? De igual manera, alguna atención, terapia, alguna cuestión que quieran también platicar con la doctora, pueden hacerlo. En redes sociales, ¿cómo se encuentra, doctora? Estela, intérprete de lo desconocido. Muy bien. Agradecemos, doctora, que haya estado con nosotros, que nos haya compartido este tema y estar también muy atentos del canal de YouTube en el cual el día de mañana se va a compartir este programa, que estuvo buenísimo. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes, un abrazo y bonito fin de semana.